Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en estas 3 semanas, en esta miniserie sobre cómo la palabra de Dios responde a nuestro corazón cuando tenemos conflicto con la ansiedad, que es a veces nomás, ¿cierto? Sí, parece. Así que no vamos a definir de una manera quizás técnica o llamémosle científica lo que es la ansiedad, pero sí vamos a ir profundizando en la Escritura, qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre la ansiedad y cómo nosotros de manera práctica podemos responder a ella. ¿Bien? Así que Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 7, si tienen sus dispositivos ahí, pónganle modo avión, abran su Biblia, o si tienen Biblia en papel, tengan su Biblia ahí porque vamos a estar mirando el texto durante esta mañana. Vamos a leer el texto nuevamente. Dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Señor, estamos delante de su palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar de manera poderosa en nuestros corazones mientras predicamos tu palabra, mientras meditamos en tu palabra, mientras escuchamos tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la hermosura de tu gracia, para que podamos verte a ti, Señor, y juntamente con eso seamos desafiados a amar tu palabra, a obedecer tu palabra y a responder a este conflicto interno en nuestro corazón de la ansiedad, Señor, de manera sabia, de manera bíblica, Señor. Ayúdanos, porque muchas veces nuestro corazón se desvía lejos de ti, Señor. Y en esta mañana te pedimos que quites toda distracción de nuestro corazón y podamos concentrarnos en ti, meditar en ti, disfrutar tu palabra, Señor, y ser edificados, consolados, Señor, y desafiados por tu santa palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que la palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis, nos dice que Dios es soberano, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas, es decir, de las cosas que no vemos y de nuestras realidades particulares. A la vez, el Señor hoy está preocupado de lo que está ocurriendo en Egipto y de lo que está ocurriendo acá. Y de lo que ocurre en la semana individualmente en cada una de las cosas que nosotros hacemos, trabajo, estudio, familia. Dios es soberano, tiene el control, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo cree? Pero en nuestro corazón hay algo, hay una dicotomía que aunque sabemos que bíblicamente esa verdad es real, que Dios tiene el control de todas las cosas, aún así en nuestro corazón a veces no confiamos en que Dios tenga el control de todas las cosas. Entonces, aquí Pablo está escribiendo esta carta a sus hermanos ahí en Filipos y está escribiendo en la cárcel. Está preso por causa del Evangelio y ahí está escribiéndole, está diciéndole, por nada estén afanosos. Un poco contradictorio, pero eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Las circunstancias en nuestra vida son muy pasajeras. A veces vamos a estar muy bien y otras veces en pruebas, en dificultades. Pero la palabra de Dios es nuestro cimiento, es nuestro fundamento. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros podamos vivir. No ansiosos, no afanados. Y lo primero que Pablo recomienda a estos hermanos, en realidad no recomienda, es un imperativo, es una orden. Entonces, antes de ver eso, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con la ansiedad? ¿Qué hacemos tú y yo
con la ansiedad de nuestro corazón? ¿Podemos vivir sin estar ansiosos? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Y si la respuesta es sí, puedo vivir sin estar ansioso, ¿cuál es esa manera de vivir? Lo primero que Pablo aquí nos dice, si ustedes tienen su texto ahí, dice, por nada estén afanosos. La primera orden que Pablo está dándole a sus hermanos es, no estén afanosos, por nada. Y uno todo lo contrario, constantemente se afana por todo. Y al momento de levantarse, cuando uno abre los ojos, empieza a preocuparse de un montón de cosas, de un montón de situaciones, y todo el día constantemente estamos en esa preocupación. ¿Pero qué es el afán? Yo podría definirlo como todo aquello que nos roba la paz, que nos roba el gozo, que nos roba nuestro contentamiento. Eso podría ser, en primera instancia, el afán. Es aquello que me preocupa excesivamente, aquello que toma el control de mis pensamientos, de mis emociones y de mi voluntad, y que en el fondo termina angustiándome. Eso podríamos definir como el afán. Entonces, pero la palabra afán, ocupada aquí por Pablo, tiene algo muy interesante porque es la misma palabra que el Señor Jesucristo ocupa en el capítulo 6 de Mateo, cuando dice, no se afanen por la vida, por lo que van a comer, por la ropa o por el día de mañana. No se afanen. Es la misma palabra que también Pedro ocupa en 1 de Pedro, capítulo 5-7, echando toda tu ansiedad delante de Él. Y esa palabra es muy interesante que la podamos comprender y significa dividir. Ansiedad o afán o estar ansiosos, según la Escritura, es dividir. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos ansiosos, en el sentido bíblico, nuestro corazón, nuestro pensamiento se divide. Mi foco delante del Señor, estoy amando al Señor, quiero honrar a Dios en todo lo que hago, viene el afán, se divide. Y pongo mi corazón y mi confianza y mi fe en otras cosas. Por eso no debemos estar ansiosos, porque Dios no quiere que nosotros vivamos nuestra vida con una voluntad, con un pensamiento, con un corazón dividido. Si ustedes observan y tienen ahí sus Biblias, en Mateo capítulo 6, Jesús nuevamente está hablando de eso. Y si Jesús habló de que no debemos estar afanosos, tendrá alguna razón, ¿cierto? Primero, tendrá sus razones porque Él sabe que vivimos ansiosos. Él sabe que vivimos de esta manera con el corazón dividido. Él sabe que constantemente estamos quitando nuestra atención de nuestro amor por Dios y comenzamos a amar otras cosas. Y si ustedes observan ahí el capítulo 6 del verso 25 en adelante, dice, no se preocupen por su vida, Jesús. Verso 28, ¿por qué se preocupan? Verso 31, por tanto no se preocupen. Verso 34, no se preocupen por el día de mañana. ¿Qué quiere comunicar Jesús a sus discípulos? Chiquillos, no estén preocupados. Es como me imagino al Señor diciendo, chiquillos, calma el corazón. Tranquilos, no se preocupen, no se preocupen. Y a veces nosotros decimos, ya, si ¿quién no va a vivir afanado? ¿Quién no va a vivir ansioso? Todos vivimos de esa manera, ¿cierto? Podríamos decir. Pero lo que Pablo se está refiriendo aquí es a un estado permanente del corazón. Pablo está diciendo que su corazón no esté en otro lugar, sino que esté puesto en el Señor. Vivir en un estado de ansiedad significa que nuestras preocupaciones, por muy válidas que pueden ser, por muy válidas, pasan a tomar el lugar central en tu vida. Todo el tiempo estás rumiando ahí, en eso, estás pensando. ¿Habrá alguna solución para eso? Bueno, Jesús nos dice, y Pablo nos está diciendo en la Escritura, no estén afanosos. Es una orden, es un mandato. No estén ansiosos. Calma el corazón. ¿Por qué? Pero la verdad es que yo siempre pienso esto, se me viene a la mente esta idea de que
esta orden para mí de parte del Señor, no estés ansioso. Pero se me olvida cada vez que me subo al auto. Me subo al auto, y no sé por qué me pasa esto a mí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero siempre ando atrasado en todo. Como que el reloj avanza, aquí avanza mucho más rápido que otros. Y siempre ando atrasado. Entonces me subo al auto y ya para mí hay una tentación de empezar a quebrantar este mandato del Señor de no estar afanado. Y voy camino al grupo de vida en Machalí, y el día viernes siempre hay taco. Bueno, en Machalí siempre hay taco, pero el día viernes se incrementa, no sé por qué. Ahí los machalinos pueden saber por qué. Salen del trabajo, algunos van a otros lugares y todo eso. Y me subo al auto y van dos vías hacia Machalí. Una, por el lado izquierdo, a veces va un poco más desocupada. Por acá me voy por acá. Y de pronto empieza a desocuparse la otra, con intermitente por la otra. Y después hacia allá. Y tú tiendes constantemente a decir, pucha, acá no era acá. Y empiezo a colocarme ansioso. Empiezo a pensar que por allá era la vía. Y no solamente eso, sino que después cuando ya empiezan los demás a avanzar, chuta, no tomé la mejor decisión. Entonces, mi pensamiento de que por allá era bueno, ahora empieza a tomar mis emociones. Y empiezo a molestarme porque todos los demás empiezan a avanzar rápido. Y ya, ahora sí me cambio para allá y ocurre lo contrario. En vez de haberme mantenido aquí, si estaba bien, iba a avanzar igual. Entonces ya no solamente pensé mis emociones, sino que movió mi voluntad. Y empiezo a acelerarme, y me empiezo a hacer mal. Hasta que me doy cuenta y recuerdo esta palabra, no debo estar ansiosos. ¿Por qué les digo esto? Porque cada día nos encontramos, usted y yo nos encontramos a diversas tentaciones de caer en esta ansiedad. Mínimas, pero quizás otras un poco más complejas, como por ejemplo no tener un trabajo, o estar esperando un resultado médico, o qué va a pasar con el futuro de mis hijos, o qué va a pasar, etcétera. Un montón de preocupaciones. Entonces, ¿qué hacemos con la ansiedad? Y estamos así en Lucas capítulo 10, verso 38. Jesús está demostrando aquí la esencia o la naturaleza del afán o de la ansiedad. Dice Lucas capítulo 10, verso 38 al 40, para los que están tomando nota. Mientras iban ellos en camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Se ilustra de manera natural el estado del corazón de María o de Marta. ¿Cómo estaba María? Sentada a los pies del Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchando al Señor, solamente escuchando. ¿Y María, qué es lo que estaba haciendo? Preocupada de las cosas. Marta estaba preocupada de las cosas. Y no solamente eso, fíjense que el pensamiento de María era, antes de ir a hablar con el Señor, ella no está sirviendo como yo. Ella está equivocada. Y fue donde el Señor, su pensamiento la llevó a su voluntad, a mover su voluntad, y termina cuestionando al Señor. Termina confrontando al Señor, a Jesús. Es decir, ¿no sabes que ella está equivocada sentada ahí? Aparte por la cultura, una mujer tampoco en ese momento, culturalmente, no podía estar menos sentada escuchando a un rabino o a Jesús en ese momento, de esa manera. Entonces, todo el contexto para Marta era impensado, pero como ella estaba tan afanada, termina discutiendo con el Señor. Fíjense cómo describe el Señor Jesucristo el corazón de Marta. Marta, Marta, tú estás preocupada, ahí está la palabra, afán, dividida y
molesta. Cada vez que tú y yo nos molestamos, nos irritamos más allá y pecamos en eso, es porque el afán está dividiendo mi devoción de Dios. Y en ese momento donde tú y yo debemos reconocer que no estamos bien y debemos arrepentirnos. Señor, no quiero vivir afanado, no quiero vivir afanada, quiero descansar y confiar en ti. Marta estaba haciendo muchas cosas, pero María una sola. Marta estaba enfocada en lo que otros hacen, pero María estaba enfocada en Jesús. Marta se dirige a Jesús y lo cuestiona. María solo escucha su palabra. Una exige de Jesús. La otra ama a Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En Marta o en María? ¿Qué vamos a hacer con la ansiedad? Lo segundo que el texto nos habla es lo que debemos hacer con la ansiedad. Es decir, la palabra del Señor, aquí Pablo nos está ordenando, dejen de estar preocupados más allá. Por más que se preocupen, de hecho hay encuestas a nivel mundial, por las cosas que nos preocupamos, el 95% dice que no sucedieron. El 15% ocurren de las cosas que tú y yo nos preocupamos, por muchas cosas. Así que tranquilos. Estamos preocupados y Jesús, bueno, aquí Pablo está colocando el lápiz del doctor. Nos duele la guata y fuimos al doctor y nos dio el medicamento. Y aquí la palabra del Señor nos dice cuál es la receta para la ansiedad. ¿Cuál es? Ora. ¿Sale aquí atrás? Ora. Pero eso es muy simple, po. Pero eso ya lo sé. Ora. ¿Cómo dejo la ansiedad? Conversando con el Señor. Conversando con el Señor. Hemos dicho, no debemos estar ansiosos. Ok, perfecto. Ya, súper. Ya sé que no tengo que estar ansioso. Pero, ¿cómo hago esto? Ora. Oremos. Entreguémosle nuestra ansiedad al Señor. Él sabe que somos muy ansiosos, sí. Él lo sabe. Así el Señor ya sabe que soy ansiosa, que soy ansioso. El Señor me conoce. Sí, está bien, tú y yo somos ansiosos, muy ansiosos. Y estamos muy afanados. Pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos a descansar en Él. ¿Cómo? Orando. Terminamos de estudiar la carta de Santiago y Santiago capítulo 5, verso 13 nos dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Diferente tipo de sufrimiento. ¿Hay alguien que esté sufriendo? Que haga oración. Santiago nos recomienda: haga oración. Sin embargo, no solo debemos orar cuando estamos afligidos. La Biblia nos manda de manera permanente orar sin cesar. ¿Recuerdan la historia bíblica narra cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado y estaba en Getsemaní orando? Lucas, en el capítulo 22, describe a Jesús que era tal su aflicción que él estaba sudando gotas de sangre. Mateo no lo dice, pero Lucas, con su tono más médico, se fijó en ese detalle. Y estaba tan afligido, orando él como Jesús hombre, en su aflicción, en su corazón, estaba orando: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba orando. Si Jesús estaba enseñándonos a orar, y él estaba orando en la aflicción, tú y yo debemos orar, pero no solamente cuando estamos ahí donde las papas queman y estamos en la aflicción, sino que debemos orar de manera permanente con el Señor. Se me perdieron las llaves del celular. ¿No te pones a orar? O sea, perdón, las llaves del auto. Con el celular. O se me perdió el celular. ¿No te pones a orar porque se pierde el celular? O las llaves, es más complicado, tengo que salir urgente y no están las llaves. ¿Dónde están las llaves? ¿Quién se pone a orar por eso?
Nadie. Primero te afanaste, te empezaste a rabiar y que no está, y echaste la culpa a otro, que las llaves están allá, y que la cuestión, y peleaste, y después al final, en la noche, debiera haber orado. Que es el mejor de los casos. Y ahí estaba Jesús, orando, y le dice algo interesante a sus discípulos. Sus discípulos se estaban quedando dormidos. Y Jesús les dice, oren, oren chiquillos, para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. La respuesta a tu ansiedad, mi ansiedad, es orar. Pero fíjense que aquí Jesús profundiza un poco más. No es solamente orar, que está bien, confesamos al Señor, hablamos con Él, le manifestamos nuestras inquietudes, pero aquí dice, para que no sean tentados. ¿Tentados de qué? ¿Qué les iba a pasar después a sus discípulos, después que Jesús fuera crucificado? Iba a comenzar una persecución brutal. Ellos iban a empezar a ser tentados en dejar de confiar en el Señor. Por eso 1 Pedro 5:7, que va a ser también un texto que vamos a compartir las semanas que vienen, nos dice, echa tu ansiedad delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de nosotros. Pero Pablo enfatiza y dice que antes bien en todo mediante oración y súplica, o oración y ruego. Pablo quiere que sus oyentes vean que hay una diferencia entre orar y la súplica. Entre el orar y el ruego. La oración es cuando le decimos la verdad al Señor. Cuando nos sentamos ahí o no estamos en nuestra pieza o en el baño o camino para el trabajo o en el lugar donde tú estás orando. Estás conversando con el Señor y le estás contando aquello que te aflige o aquellas cosas que tú piensas hacer en el futuro o aquellas cosas que estás viviendo. Estás conversando con el Señor. Oración. Oración. Pero la súplica no es lo mismo que la oración. No necesariamente es un sinónimo de oración, ya que el ruego nos habla de derramar tu corazón delante del Señor. ¿Sí? ¿Me siguen? Derramar tu corazón delante del Señor. ¿Hace cuánto tiempo, días, semanas, meses, que no derramamos nuestro corazón con sinceridad al Señor? Nos hace bien. Aquí está, Señor, por esto. Esto estoy orando, estoy clamando por esto, Señor. Tú lo sabes. Y no necesariamente Dios va a responder y va a solucionar los problemas, quizás. Aquí Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, ¿qué ocurrió? Estaba orando, se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que Él fuera crucificado, que Él recibiera la justa ira de Dios sobre Él, en favor nuestro. Pero ¿qué es lo que cambió con la oración, con la súplica? El corazón. Ok, oré. ¿No cambiaron las circunstancias? Pero cambió mi corazón. Ya, Señor, aquí te entrego. Ok, tú estás en control. Lo tercero que dice mediante oración y súplica con acción de gracias. Interesante eso. Está orando, está rogando, pero con acción de gracias. Mira tu vida. De verdad. Piensa en tu vida hoy. Mira hacia atrás. ¿Por cuánto debes dar gracias? Aunque si cuando miramos para atrás a veces hay cosas que no nos gustan. ¿Pero tienes por qué dar gracias al Señor? ¿Puedes agradecer al Señor? ¿Podemos reconocer la fidelidad de Dios? No solamente en el pasado, sino que hoy. ¿Dios ha sido bueno? ¿Saben qué? La gratitud, orar con gratitud y vivir con gratitud en la vida, nos libra de dos cosas.
de la ansiedad, pero también nos libra de la queja que nos hace mal y debemos arrepentirnos de eso. Si debemos vivir una vida con gratitud, lo contrario es la queja en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos vivir con queja o con ansiedad? O estos hermanos de Filipenses que estaban escuchando esta carta o leyendo esta carta. El Señor los salvó por gracia. No merecían que Dios los salvara. El Señor había perdonado sus pecados. El Señor los amaba perfectamente. No solamente eso, el Señor había puesto su espíritu en ellos para que ellos resistieran la ansiedad, la tentación, la persecución y las dificultades que les tocó vivir. Y el Espíritu Santo estaba viviendo en ellos. Y no solamente eso, sino que les prometió estar con ellos hasta el final. ¿Recuerdan Mateo 28? Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, sino que les prometió después, cuando ellos mueran, que iban a estar en un nuevo cielo, una nueva tierra junto a ellos, para siempre. ¿Habían motivos para agradecer entonces? ¿Has pensado en esto de que Dios tuvo misericordia de ti? Que según dice la Biblia que Él vino a salvar a hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Hombres y mujeres que no merecíamos absolutamente nada. Nada. Todo lo contrario, una condenación eterna que estaba sobre nosotros. Y Él tuvo misericordia de ti y de mí. Según lo que dice la Biblia, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Que nos amó desde antes de la fundación del mundo y ahora lo manifestó cuando tú y yo íbamos corriendo, pero locamente hacia un precipicio. Y pensábamos que íbamos súper bien. Y un día el Señor nos salva y nos dice, no, no es para allá, es para acá. Te da un corazón nuevo, te da una nueva esperanza. Tiene misericordia, perdona tus pecados. Te da una nueva vida. Y ahora nos dice, ámame con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tenemos formas de agradecer? ¿Tenemos motivos para agradecer al Señor? Bien, dijimos, Pablo nos está dando una orden, no estén ansiosos. Bien, ¿cómo no estoy ansioso? Orando, con súplica, con actitud con agradecimiento, con oración, con sinceridad podríamos decirlo, con sinceridad. Si el Señor va a aguantar lo que tú le tengas que decir, no se va a escandalizar, porque Él ya nos conoce. Pero Él quiere que tú y yo descarguemos, conversemos con Él, nos hace bien. Y lo tercero, después de orar, es confía. No te afanes, ora, confía. Fíjense el verso 7 lo que dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense lo que va a hacer la paz de Dios. Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz de Dios? Debemos hacer una diferencia. Podríamos decirlo así. El resultado de habernos, sí, podríamos decirlo así, de no afanarnos, sino que de orar, el resultado de eso es una promesa, la paz de Dios. ¿Qué paz? Según la Biblia, antes que el Señor nos salvara, estábamos enemistados con Dios, estábamos lejos de Dios. La Biblia lo describe como éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Y en Romanos capítulo 5:1 nos dice que fuimos justificados, pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Justificados, pues, por la fe. Es que Dios ahora, por medio de la fe en Jesucristo,
Él nos ve a través de la rectitud moral de Dios, de Jesucristo, a nosotros. Es como si tú te miras al espejo y tú te ves como recién balita brava, sí, soy una pecadora, pero la gracia del Señor está sobre mí, y cada uno de nosotros podríamos reconocernos como débiles, pecamos, fracasamos, nos equivocamos. Pero esa paz de Dios fue dada porque ahora fuimos declarados delante del tribunal de Dios, llamémoslo así, como si nunca hubiésemos pecado, solo por la fe en Jesucristo. A ver, no entiendo eso. A ver, ¿cómo es? Sí, eso es un creyente. Un creyente es, imagínate esto, ¿qué piensas o cómo te imaginas el rostro de Dios cuando Él te ve a ti? A ver, hoy día en la mañana no oraste, te enojaste, dudaste. Eso no me dice la Biblia. Dios, hablando de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es si Dios nos ve a nosotros, nos mira con una sonrisa, todo el tiempo, diciéndonos, te amo hija, te amo hijo, entregué a mi único hijo, lo más preciado, por amor a ti, porque te amo profundamente. Y nada de lo que hagas o dejes de hacer va a hacer que mi amor por ti cambie. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. La deuda ha sido saldada. Nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Chiquillos, esto es tremendo. ¿Y qué pasa con los pecados presentes y los futuros? También están cubiertos con la sangre de Cristo. Eso es motivo elemental para que tú y yo vivamos una vida agradándole, amándole, una vida piadosa, una vida que ama al Señor, una vida no ansiosa ni afanosa. Pero hay otra paz que el Señor Jesucristo nos prometió y nos regaló. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz les doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. La paz de Dios, la realidad de Cristo habitando en tu vida, o la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, la paz de Dios. Eso fue lo que Adán y Eva perdieron allá en el Edén. Esa comunión perfecta que tenían con el Señor. No coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagan, van a morir. Era una orden. Uno desde acá podría decir, era tan simple. Oye, si el jardín estaba lleno de cosas, de otros árboles, de otras frutas, pero de ese que está ahí no coman, porque van a morir. ¿Qué hicieron? Comieron. ¿Cuál es el resultado? Lo que hoy vemos. En el mundo que vivimos hoy, en un mundo quebrado por el pecado, en un mundo de ambición, en un mundo de corrupción, en un mundo de maldad, en un mundo de murmuración, de crítica, de peleas, de pleitos, de muerte, de maldad. Pero ese no fue el mundo que Dios creó. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron catastróficas. Pero fíjense, la esencia
La esencia de la desobediencia de Adán ahí fue esta. No confió en lo que Dios le dijo. Confía en lo que Dios ya te ha dicho en su palabra. Por eso aquí, en esta dinámica de confiar en el Señor, una de las cosas que nos ayuda, algo práctico, memorízate la Escritura. Llena la Escritura, ponte los audífonos, escucha una predicación, escucha la Biblia en audio, escucha canciones que te lleven al Señor. Lee tu Biblia, profundiza, llénate de la palabra del Señor, para que tú y yo vivamos libres de la ansiedad. Adán y Eva dejaron de confiar en que Dios los amaba. Dejaron de descansar en esta gran verdad de que el amor de Dios es real para nuestra vida. Entonces, cuando confiamos en el Señor, estamos diciendo tú y yo, ok, Señor, voy a confiar. No tengo el control, Señor. Es que pasó algo, pasó esto, aquello. Es que necesito llamar, es que necesito hacer esto. Y empezamos a afanarnos. Ok, voy a hacerlo, pero antes voy a decir, Señor, reconozco que no tengo el control de las circunstancias. Lo que pasó hace poco acá en la mina es un recordatorio más. No solamente los que están expuestos al trabajo ahí. Todos estamos expuestos a diferentes situaciones en nuestra vida. Pero es un ejemplo más para demostrar que el hombre no tiene el control de las cosas. Mientras antes aprendamos esta lección, más libres de la ansiedad vamos a vivir. Vamos a poder vivir una vida de gozo y de paz. La que el Señor quiere. No tienes el control, recuérdalo. No tenemos el control de las cosas. Por eso debemos no estar ansiosos, sino que orar con oración, con ruego, con súplica y con acción de gracias. El resultado, y con esto terminamos. ¿Por qué dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente? Fíjense lo que dice. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A veces no sé por qué tengo paz y estoy pasando, todo se está moviendo. Todo, absolutamente todo, pero tengo paz en el corazón. La presencia del Espíritu Santo habitando en tu vida. Pero fíjense que esta paz de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Guardará tu corazón y tu mente. No dice el texto, posiblemente guardará mi corazón y mi mente, sino que es una promesa, guardará tu corazón y tu mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. Entonces, el Señor con la paz de Dios, va a guardar tu corazón y mi corazón cuando nosotros podamos estar en comunión con Dios y confiando en Él. Va a guardar ese concepto, un concepto militar. Ahí en Filipos había una colonia de ex romanos, o sea, de militares, y este concepto de guardar nos cercaban con personas que estaban ahí haciendo guardia. La paz de Dios es una promesa, es un guardián que protege tus emociones, tu corazón, tu voluntad, tus pensamientos. La paz de Dios, que Él te ama, que Él tiene el control y que nuestro futuro está en las manos de Él. ¿Podemos confiar? ¿Qué haremos entonces con la ansiedad? ¿Qué haremos con la ansiedad?
mirar a Cristo. Dejar de mirar las preocupaciones y colocar nuestro corazón y nuestra atención en Él. Orando, comunión con el Señor y disfrutando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Señor, tú sabes qué tan afanosos, qué tan ansiosos y preocupados estamos. Quizás es el cansancio, quizás es alguna circunstancia específica en nuestra vida, quizás es una enfermedad, trabajo, los niños, etc. Tú sabes, Señor. En esta mañana queremos recordar que tú tienes el control y que no queremos afanarnos, Señor, no queremos angustiarnos, no queremos vivir ansiosos, porque entendemos, Señor, que así tú no lo quieres. Tú no quieres que vivamos ansiosos, Señor, divididos, con un corazón dividido. Tú quieres que disfrutemos de tu paz, confiando en ti, Señor, descansando en ti y colocando toda nuestra esperanza únicamente en ti, Señor. Señor, que tu palabra produzca el efecto en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Y que tu paz, Señor, gobierne nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.